Saludos amigos, continuamos con nuestras lecturas sobre este libro Pele Yoetz, el cual nos está ayudando a conocer temas, enfoques del judaísmo, y lo más importante de ello es que todo esto proviene de la Torah. Está sustentado en reflexiones sobre versículos para respaldar los conceptos que aquí nos está mostrando el rabino Eliezer Papo. Y hoy es el tema número 11, el cual se llama Avirut Lev. Esta palabra Avirut significa valiente o poderoso, alguien que tiene un corazón fuerte. Se puede traducir como el coraje, o sea, este valor que tiene alguien para hacer qué cosa. Y es aquí lo que vamos a descubrir, el coraje de eh, defender los conceptos de la Torá, de poder señalar el error, la equivocación del hermano, del amigo que también estudia la Torá. Considero que a veces puede ser muy fácil caer en el error de que queramos que toda la gente practique la Torah o reprenderlos conforme a los principios bíblicos si aquella persona no está relacionada con este conocimiento. No quita que le haga bien el consejo de los sabios de Israel, pero no tiene un compromiso de acatarlos. Por tanto, podríamos caer en ese error. El enfoque que está aquí, o debemos dar por hecho que estas palabras se dirigen a una comunidad que estudia la Torah y que entre nosotros debemos instarnos a estudiarla, a practicarla, a sostener las palabras de ella, a hacerlas realidad, y ese es el ambiente correcto. A ver, vamos a empezar con la lectura y nos dice acá, el coraje es fundamental en el servicio a Dios. Bendito sea su nombre, ya que muchas transgresiones se cometen a causa de la cobardía y de la compasión. El hombre deberá conducirse con justicia y no se apartará de lo que ordenaron nuestros sabios, ni a la derecha ni a la izquierda. Por desgracia, en muchas ocasiones, cuando vemos en el prójimo algo inapropiado, en lugar de reprenderlo para que se enmiende, nos apiadamos de él y callamos. Bueno, aquí hay este tema podría generar alguna controversia por la forma en cómo lo está planteando. Si yo veo que mi hermano que estudia la Torah está cometiendo una transgresión, es mi deber reprenderlo, instarlo a que deje ese mal camino, esa mala práctica, y se apegue a los preceptos de la Torah. Sabemos que esto causa muchos problemas porque la otra persona no recibe adecuadamente el mensaje, porque se siente agredido, porque él dice, yo también conozco la Torah, yo también conozco la palabra de Dios y yo sé lo que tengo que hacer y tú no me vas a ordenar a mí. Aquí trae, o sea, empieza a fundamentar el tema, como hemos visto que es la estrategia con textos de la Torah. Dice, el hombre deberá conducirse con justicia y no se apartará de lo que ordenaron nuestros sabios, ni a la derecha ni a la izquierda. A lo largo de los años he escuchado mucha gente que dice, nosotros no seguimos palabra de hombres, solamente nos basamos en lo que dice la Biblia. Está muy bien la intención, o se entiende que a veces la gente transmite tradiciones que pueden estar equivocadas. Pero cuando en el judaísmo se citan estas ideas de no apartarse de lo que digan los sabios ni a la derecha ni a la izquierda, está precisamente escrito en la Torá. No dice Moshe que lo único que tenga que hacer el pueblo de Israel es hacerle caso a lo que está escrito y que nadie se aparte de lo escrito a la derecha ni a la izquierda.
Sí hay momentos donde dice que a la Torah no se le debe agregar ni restar. De hecho, es dentro de este capítulo 17 de Deuteronomio, donde aparecen estos versículos, esta recomendación. 17:10, 10 y 11. Dice, tú procederás conforme a la sentencia que dictan los del lugar que escoge el Eterno y cumplirás sus términos. Harás lo que te enseñaren, perdón, harás lo que te enseñarán qué hacer según el juicio de ellos. Al respecto no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda. Y el hombre que deliberadamente no obedecerá al sacerdote que está para servir allí al Eterno tu Dios, o no escuchará al juez actuante, ha de morir. Así quitarás el mal de Israel. Hay una serie de debates en el mundo de que a quién hay que hacerle caso, a la Biblia o a la gente que estudia la Biblia. Aquí estamos en un caso ideal donde el sacerdote es alguien que sirve a Dios y es alguien recto, que llegó a una posición de ser juez reconocido por toda la sociedad. Es un maestro reconocido por el pueblo que ha demostrado pues su práctica, ha sido privilegiado por Dios para estar en ese lugar. Sabemos de las, ¿cómo podemos decir? Falencias, los errores, las debilidades humanas, pero cualquiera de nosotros fácilmente puede entender si un hombre es recto o no. Algunos actúan, puede que cueste un poco más de trabajo, pero sus actos lo delatan. Acá nos dice, y no se apartarán de lo que ordenaron nuestros sabios ni a la derecha ni a la izquierda. Por desgracia, en muchas ocasiones, cuando vemos en el prójimo algo inapropiado, en lugar de reprenderlo para que se enmiende, nos apiadamos de él y callamos. Siempre entra a discusión la manera que escogemos para reprender a nuestro hermano. Si somos violentos, si somos groseros, si lo menospreciamos, lo pisoteamos, humillamos, difícilmente vamos a conseguir el objetivo de que él reflexione. Así que siempre se sugiere una manera adecuada, una manera respetuosa, citándole pues ya sean las tradiciones de los ancianos, de los sabios del pueblo y desde luego los preceptos de la Torah. En otras ocasiones, pensamos que si lo reprendemos, perderemos algún beneficio que obtenemos de él y nos comportamos con hipocresía. Por esto hay que lamentarse mucho. Dice, pues no tenemos el coraje o la valentía para ser sinceros. ¿Cuántas veces nos ha pasado que si esa persona nos está dando un beneficio y después le vemos cometer errores, no, no le corregimos, no le damos el consejo, porque si lo toma mal, ese beneficio que recibimos, tal vez lo perdamos. Y es lo que está poniendo aquí en el consejo que debemos considerar. No hay, dice, por esto hay que lamentarse mucho. ¿Qué importa? Que nos quiten privilegios, que nos quiten alguna dádiva que estemos recibiendo de esa persona, si lo que corresponde es que le llamemos la atención, que le demos un consejo, aunque no nos lo pida, pero nos damos cuenta de un error, ya sea que él no se da cuenta o aún sabiendo que lo está haciendo mal, necesita el apoyo de alguien que se lo diga. Dijeron los sabios, la misericordia de los malvados es crueldad. Esto está en Proverbios 12:10. Y respecto a las palabras de Sir o Shir Hashirim, de Cantares, negro como los cuervos. Esto está en 5:11 de Cantares. Nuestros sabios interpretaron que esto significa que las palabras de la Torah solo se encuentran en aquel que ennegrece con ella su cara como un cuervo y se comporta con sus hijos y los miembros de su familia con la crueldad de un cuervo. Tratado de Erubín 21b, 22a. Los cuervos son crueles con sus crías y no las alimentan.
pues como nacen de color blanco, no las reconocen como suyas. En ocasiones debemos comportarnos con nuestros hijos con la crueldad de un cuervo, no dejándonos llevar por nuestros sentimientos, pues apiadarnos de ellos, cuando no corresponde, muchas veces provoca que se deje de lado el estudio de la Torah. Esta es una situación que puede aplicar a todos. Ahorita en unos instantes más lo va a enfocar más a los hijos, ¿no? Está hablando de un cuervo que cría a sus crías, ¿no? Polluelos. Ser como un cuervo, como les decía, este tema puede ser controversial, sobre todo si alguna vez estuvimos en alguna comunidad, en alguna iglesia, veíamos lo despiadado que puede ser la gente y en lugar de edificarle, le destruyes. Y encontrar ese punto medio que logre ser efectivo para aconsejar a aquel que está cometiendo un error y hacerle ver sus faltas es complicado. Dice que aquel que, dice, nuestros sabios interpretaron que esto significa que las palabras de la Torá solo se encuentran en aquel que ennegrece con ella su cara como un cuervo y se comporta con sus hijos y los miembros de su familia con la crueldad de un cuervo. ¿Cómo podemos respaldar esta idea con la Torá? Con alguna historia que hayamos visto. Podemos citar al propio Dios reprendiendo a Israel en las múltiples ocasiones donde le fallaron, donde lo insultaron, lo pisotearon. Él arremetía contra ellos. Seguramente que le dolía, pero transgredir sus leyes para él es vital, o sea, es algo muy delicado, ¿no? Que el pueblo de Israel, que fue escogido para practicarlas, ellos mismos las destruyan y nos pongan el mal ejemplo a las naciones. En momentos cuando, por ejemplo, cuando Balaam dio el consejo de que enviaran mujeres al campamento de Israel para provocarlos, para incitarlos y después guiarlos a la idolatría. Pidió Moshe que cada uno mate a su hermano. Y había uno de la tribu de Shimón, me parece, que se llamaba Shimei o Simei. Incluso metió a la mujer al campamento. Espero no estar equivocado porque luego son muchas historias y uno se confunde. Va al campamento y Pinjas, uno de los sacerdotes, entra y lo atraviesa con su lanza. Atravesó al hombre y a la mujer que ya estaban, pues por cómo describe la situación, y estaban practicando la sexualidad en su tienda y los atravesó a los dos y eso hizo que la furia de Dios se detuviera. Y a partir de ahí gana el sacerdocio de manera prolongada, indefinida, porque fueron muy duros en su manera en cómo atacaron a aquellos transgresores. En escenas como esas vemos lo que está estableciendo aquí o lo que está transmitiendo Eliezer Pap. Los cuervos son despiadados incluso con sus hijos. Por ahí tenemos el caso de el padre y la madre cuando su hijo es rebelde, cuando come, bebe, se emborracha y es un vago que no aporta nada a la sociedad. Ellos mismos lo tienen que llevar a los jueces para que juzguen el caso del hijo y si es culpable, debe ser asesinado. O sea, los propios padres tendrían que llevar a su hijo. Cuando hemos tocado ese tema en los estudios, la mayoría dice, no, yo no lo llevaría. No, pues sería muy difícil hacer eso que dice la Torah. Bueno, ese es en el caso extremo. Afortunadamente, la mayoría de los padres se las ingenian para enseñarle buenos principios a sus hijos. Sean de la Torah o no, tratan de educarlos para que no padezcan en esta sociedad. Y como siempre lo digo,
Si tú no corriges a tu hijo, no te preocupes. La sociedad se va a encargar de corregir. La vida tiene métodos efectivos para castigar a los que dañan a la sociedad. De una u otra forma, lo va a pagar. Así que es mejor educar al niño desde que es pequeño y así no tendrá que recibir ningún azote cuando sea adulto. Si hay hombres que a pesar de la educación de sus padres y la corrección no obedecen, pues entonces tendrán que ser castigados. Y eso es algo muy difícil de pedir, pero digamos que esa es la justicia de Dios. Lo que hemos analizado en otras ocasiones, que le molesta a los ateos y le molesta a los de ciencias bíblicas, que ellos no creen en un Dios que sea cruel, que sea sanguinario, que ese Dios no es atractivo. Es porque el concepto de justicia que ellos tienen no es compatible con el que habla la Biblia. Está bien, se entiende. Yo lo único que diría es, pues si no les gusta la Biblia, ¿para qué la estudian? ¿Para qué la leen? Hagan la bolita, echen a la basura, se acabó. Si ese libro habla de un ser irreal y nefasto, ¿por qué ocupan tanto tiempo de su vida en estudiar este libro que describe a un Dios nefasto? Bueno, los que no tenemos ese punto de vista, tratamos de extraer la verdad de ella. ¿Cuáles fueron las razones para que hombres como Moshe o los sacerdotes, los escribas, dejaran este mensaje? ¿Por qué es importante, en algunos casos muy extremos, actuar de esta manera, sin piedad? Ya fue dicho por nuestro sabio rey, no apartes las reprimendas del joven, golpéalo con el bastón y de ese modo salvará su alma del abismo. Proverbios 23, del versículo 13 al 14. Un versículo que odia a la mayoría de la gente en la modernidad, sobre todo los que pues, se dedican al cuidado de los niños, tiene que ver con la pedagogía. Se rechaza totalmente golpear a un niño. Y esto es una concesión, un deber que tiene el padre. No dice que todos golpeen al niño, cualquiera, el maestro, el primo, el amigo. No. Principalmente los padres tendrían esa obligación de corregir a su hijo y si es necesario de un golpe, tendrían que hacerlo. Y de ese modo salvará su alma del abismo. Es el punto de vista de los antiguos. Veían efectivo en el castigo físico salvar a una persona de sus errores. Y no solamente de los jóvenes, sino también de los adultos. ¿Qué dice cuando alguien practica una falta? ¿No? Lleva a cabo una falta, hay que llevarlo a los jueces, se le tiene que juzgar y tiene que ser azotado. Podemos pensar en esa escena. Yo, un adulto de 36 años, cometo una falta, me acusan, se comprueba mi falta, no quiero pagar a lo mejor la remuneración, porque eso es lo que está en debate en el Tratado Macoto. Si yo pago la remuneración, pues ya no me tienen que azotar. No es que remunero y aparte me azotan. Había rabinos que decían no se pueden hacer las dos cosas contra esa persona. Solamente es un castigo. Bueno, si no pago, si no tengo para pagar, pues me tienen que azotar. Con tal de hacerlo temer y no vuelva a practicar ese mal. Esa es la lógica que hay. Dentro de todo este consejo y de estas estrategias, también se considera que no deben ser golpes crueles, como por ejemplo masacrar al niño, romperle una pierna, dejarlo inconsciente de la golpiza. No, no se trata de darle una golpiza, lo que quieres es que reprenderlo
y que aprenda, no matarlo, porque entonces ya estarías incurriendo tú en una falta, en un delito de matar a un niño. Intentando castigarlo, ya lo mataste. No hay que llegar a eso. Y eso también hablaría que el padre está mal de la cabeza. No apartes las reprimendas del joven, golpéalo con el bastón y de ese modo salvará su alma del abismo. Y sobre las mujeres que se apiadan de sus hijos e impiden que sus padres los castiguen, está dicho, las manos de las mujeres misericordiosas cocinaron a sus hijos. Esto está en Ejá, que es Lamentaciones 4:10. Aquellas madres que se apiadan demasiado de sus hijos y por eso dejan de exigirles y reprocharles, sin darse cuenta los están perjudicando. Los están perjudicando y con sus propias manos están destruyendo sus vidas. El rey Salomón usó el término cocinar, pues son esos niños maleducados y consentidos, pues esos niños maleducados y consentidos pueden llegar a convertirse en gente malvada, cuyo final será caer en el fuego del infierno a causa de sus fechorías. Es por eso que debemos ser inteligentes respecto de los hijos y saber cuándo utilizar la piedad y cuándo tener el valor de ser crueles. Bueno, aquí hace referencia a las madres, que parece que al hombre es un poquito más fácil castigar al hijo, a la hija, cuando cometen errores, con el fin de corregirle. Pero una madre tiene un amor, un apego más entrañable con el hijo, incluso aunque sepa que es por su bien para corregirle, a veces no le permite al padre hacerlo. Pues ese hijo se queda sin la reprensión y empieza a crecer torcido, distorsionado en su forma de entender el mundo. Y cuando crece, existe la posibilidad de que él sea uno de los malvados de la sociedad. Y lo que ellos relatan o cómo ellos basan esta situación o cómo lo está relacionando el revés, cuando la sociedad de Israel llegó a lo más bajo, a pesar de tener la Torá, de tener un sacerdocio, de tener jueces en la puerta de la ciudad, que intentaran impartir justicia en medio de lo difícil que esto conlleva, se creó una sociedad malvada, perversa, la cual advirtieron los profetas que Dios las castigaría. Estas generaciones se burlaron de los profetas, dijeron que eso estaban mal, que Dios estaba con ellos, que no estaban haciendo nada malo, estaban viviendo como ellos pensaban que era lo correcto. Y en su momento, pues vinieron los babilonios, los asirios también, primero los asirios, después los babilonios, los esclavizaron, los martirizaron, los pisotearon, y desde el punto de vista de los profetas era lo que les correspondía, y les asigna su parte de culpa a las madres, porque si ellas consintieron a sus hijos practicar el mal, no les advirtieron ni les corrigieron oportunamente, eso creó una sociedad malvada, a la cual Dios tuvo que castigar con gente extranjera. La persona sabia debe tener entendimiento en su cabeza y coraje en su corazón para cumplir y observar la Torah. Entonces, el que así se conduce es de los discípulos del patriarca Abraham, quien a pesar de ser un padre misericordioso, colmado del atributo de la piedad, se volvió cruel con su hijo único, nacido durante su vejez, y tomó el cuchillo para sacrificarlo y cumplir así con la voluntad de su creador. Así pues, con valentía y coraje,
Debemos apartarnos del mal y fortalecernos para hacer el bien, pues esta es la esencia del hombre. Importante que traigan el ejemplo de Abraham. Él era un hombre pues muy noble, o se caracterizaba más por ser noble, pero cuando tenía que ser duro, lo era. Cuando raptaron a Lot, fue a perseguir a sus raptores, ¿no? A los que lo capturaron, y fue a pelear. Y en una guerra no les pidió permiso. No les dijo, buenas tardes, soy el tío de Lot, por favor regrésenme a mi sobrino, yo voy a hacer que aquí no pasó nada, todos felices y contentos. No, fueron, pelearon y despojaron a esos reyes de todas sus riquezas y de todo lo que se habían llevado del lugar donde habitaba Lot. Eso implicó que tuvieron que haber matado gente. Los cabalistas siempre idealizan a Abraham, dicen que él era una persona, me tocó escucharlo varias veces, que era la persona más buena del mundo de aquel tiempo, que no podían ni matar a una mosca. Pues a una mosca no, pero a los que capturaron a Lot, a esos sí los puede matar. O sea, a veces exageran algunos maestros cabalistas en sus dichos. Aquí lo está diciendo claramente Eliezer Papo. El que así se conduce es de los discípulos del patriarca Abraham, quien a pesar de ser un padre misericordioso, colmado del atributo de la piedad, se volvió cruel con su hijo único. Acá nos trae el caso de Isaac. Lo hemos mencionado en varias, bueno, lo acabo de mencionar, trayendo ejemplos de Moshe, diciéndole a la gente, a los levitas, cada uno mate a su hermano, entendiendo esto que es a los que están idolatrando, que se están acostando con mujeres de otros pueblos y están practicando lo malo. Cada uno mate a su hermano y así lo hicieron. A su hermano, podía ser su hermano de sangre o su hermano hablando del pueblo, la gente de su comunidad que está practicando el mal, mátelo. Una circunstancia específica, la Torah nos dice, y de aquí en adelante, cuando tú veas que alguien haga lo malo, ve y mátalo. No. Y ese es el problema de la gente que lee la Biblia sin una buena intención, sino con mala intención, empiezan a decir que este es un libro malo. Los que estudiamos la Biblia no vivimos pensando que la estamos aprendiendo para que con nuestro conocimiento juzguemos a todos y queramos matarlos a todos o tengamos justificación para salir matando gente. Esto es ridículo, eso es absurdo. Afortunadamente los países donde vivimos tienen su propio sistema de justicia y si ese sistema de justicia eh, no adopta la pena de muerte, yo no soy nadie, yo soy un ciudadano común y corriente para andar promoviendo la muerte o el castigo a través de la muerte. Eso queda en las manos de los jueces y de los legisladores. Y así como hay libertad en nuestro sistema de justicia modernos, países como Estados Unidos, que sí hay pena de muerte, así debemos respetar lo que hicieron ellos en su momento. Era la justicia que ellos establecieron para su sociedad y nosotros no somos nadie para decirles si estaba bien o estaba mal. Tomaron las medidas que pensaron que les darían resultado. Y no significa que siempre se tenga que hacer esto. Si nos educamos, si estudiamos correctamente la Torah y tenemos una vida buena, íntegra y justa, ¿qué necesidad tenemos de matar a nadie o a alguien? No existe ese tema, se borra totalmente, porque la gente aprende a respetar, aprende a vivir y deja vivir a los otros. No habría necesidad de echar mano, pero están hablando de casos muy extremos. El caso de los padres que tienen un hijo eh, rebelde, ellos mismos tendrían que llevarlo a los jueces y si ellos determinan que sea asesinado, así será. Ser como los cuervos.
Y eso se compara con Abraham. Dios le pide que mate a su hijo. Y más allá de que sea una historia fabricada, inventada, que digan que se parece a otra o que es una eh, componenda ahí, nosotros no hallamos tropiezo en eso. A mí no me afecta que se descubriera, ¿no? O que se afirme a través de algunas personas que estudian mucho los textos antiguos, que esa es una historia que se inventaron para Abraham. Bueno, si se la inventaron era con un objetivo, que un hombre que la mayoría del tiempo su carácter era de bondad, en algunos momentos estaba dispuesto a ser cruel, incluso sin saber exactamente por qué, ¿no? Porque así no lo pinta la historia, solamente porque Dios dice que mate a su hijo. Y él con todo el sufrimiento y con lo que habrá pasado por su mente, cómo voy a matar a mi hijo, si tanto que lo esperé, Dios me dijo que me lo iba a dar. Y ahora este Dios contradictorio me pide que lo mate. Pero dependiendo cómo sea tu concepto de Dios, vas a decir, bueno, pues lo voy a matar. O diciendo, ese Dios está loco, voy a tirar la Biblia a la basura. Además que Abraham no tenía Biblia. Él recibía mensajes, según la historia, en su mente. Dios le hablaba. Bueno, él procede a matar a su hijo, como según le había llegado el mensaje, y en el momento adecuado le dice, no lo mate. Yo sé que me temes. Pues imagínense si eso es lo que también está detrás de aquel mandamiento donde le dice a los padres, pues lleven a su hijo con los jueces y que lo maten. Pues sí, que lo maten siempre y cuando sea culpable, siempre y cuando ya no haya esperanza. A lo mejor primero se le azota, primero se le habla, se hace un acercamiento verbal y se le explican las cosas. Si no entiende y comienza a hacer más estragos, se le puede azotar. Y si después de azotarle ya no entiende y él mismo pues está mal de la cabeza o no le importan las leyes de ese país, pues lo tendrán que matar. Pero la Torah en muchos de sus enunciados es muy concreta. Lo que nosotros aprendemos cuando leemos algunos fragmentos del Talmud es que eran procesos, no es nada más de que lo mato y ya, como en las historias que leemos de Jesús, ¿no? De los evangelios, que agarran a una mujer y sorprendimos a esta mujer en adulterio. Bueno, la Torah dice que si un hombre y una mujer adulteran, que los deben matar a los dos. ¿Por qué nada más llevaron a la mujer? Debieron decir, sorprendimos a este hombre y a esta mujer en adulterio. Tenían que llevarlos a los dos. Punto número uno. Punto número dos, tendrían que haber eh, aceptado o queda establecido que a Jesús lo veían como una especie de juez, pero ellos lo querían apedrear a la mujer. Y a Jesús no se le reconoce como un juez oficial en la ciudad, no se sentaba a la puerta, no estaba en un tribunal, no estaba en el templo, no estaban los sacerdotes, o como se haya implementado en esa época el sistema judicial, él no era parte de ese cuerpo de jueces. Era un maestro que enseñaba en las calles y él resuelve que la dejen en paz. Si ellos no han pecado, pues que la dejen en paz. Pero vean las fallas. Ese tipo de penas letales no se hacen porque la gente diga que tiene que hacer una investigación. Y en esa historia, aunque no está del todo bien, o sea, tiene sus fallos, ¿no? La redacción se utiliza para crear conciencia en la gente de que todos pecamos y no somos, o sea, tenemos que perfeccionarnos, mejorar mucho personalmente para poder acusar a otro. Sí se puede, pero si tú estás igual o peor que el otro, pues tendrías que autoacusarte también. Mira, este lo traemos por adúltero o a esta la traemos por adúltera. Y a mí, yo mismo me traigo por ratero, por ladrón, por chismoso, por defraudador, por blasfemo. Entonces, es lo que quiere evidenciar esa historia.
aunque no está del todo bien redactada como se esperaría del sistema de justicia, pero tiene esa finalidad. Entonces vean cómo una cosa nos lleva a la otra, la justicia no se imparte así como así. En este caso es una recomendación entre hermanos, de gente que estudia la Torá, poderle dar un consejo a la persona, pero no juzgarla o condenarla. Eso le corresponde a aquellos que ocupan ese cargo en la sociedad. Estábamos hablando de Abraham y después ya no mató a su hijo. Y el mensaje ahí es, yo sé que me temes. Dios prueba al humano incluso con sus hijos. Queremos tener hijos, ¿qué vamos a estar dispuestos a hacer en caso de que la vida y de que Dios nos lo conceda? ¿Vamos a hacer todo lo necesario para que sean hombres de bien, mujeres de bien? ¿O vamos a traer seres malvados a este mundo? Y cuando veamos que están practicando la maldad, ¿no vamos a hacer nada para evitarlo? ¿Para qué tenemos hijos? Y si estamos dispuestos incluso a matarlos, aunque Dios no nos lo va a pedir, pero si ese fuera el caso, demostrará que somos gente de bien. Imagínense que el hombre y la mujer que tienen a su hijo rebelde lo llevan al tribunal y la Torá les dijo, lo llevarán a los jueces para que lo maten. Y que ellos digan, bueno, pues esposo, esposa, hicimos todo lo que pudimos, no sabemos por qué este hijo nació así. Vamos a proceder como dice Dios. Y lo llevan. Y los jueces dicen, miren, a su hijo nada más lo vamos a azotar. O sea, sí hace cosas, pero no amerita la muerte todavía. Lo vamos a azotar o vamos a platicar con él, le vamos a enseñar unos, no sé, unos preceptos de la Torá. O déjenoslo aquí, no se lo lleve a su casa, vamos a tratar de rehabilitarlo, lo que sea. Y deciden muchas cosas menos matarlo. Pero ellos actuaron como si lo mataran, como que ese era el fin de obedecer el mandamiento. Y resulta que su hijo después ya se compone. Pasaría como lo de Abraham. Simplemente el precepto era, haz lo que Dios te diga. Porque como a veces no sueltas a los hijos, los sobreproteges, tú mismo con tu amor de padre lo estás desviando o no tienes la fuerza suficiente para corregirlo tú, pues lo tiene que corregir otra persona. Y actuaste como si lo fueras a matar, llevándolo a los verdugos, pero en realidad ahí no le hicieron nada, ahí lo van a ayudar de la manera en que tú no puedes. No sabemos los caminos de Dios, pero la gente que lee la Torá y encuentra estas historias solamente lo expresa de forma negativa. No tienen la capacidad de encontrar nada bueno en ella, pues porque a ellos no les importa mejorar la sociedad o piensan que su manera de pensar o su forma de entender el mundo, esa es la adecuada y todo lo que digan los demás, eso no vale, nada más lo que ellos, como ellos entienden el mundo, eso es lo que todos deberíamos de hacer. Así pues, con valentía y coraje, deberemos apartarnos del mal y fortalecernos para hacer el bien, pues esta es la esencia del hombre. Y ya por último, regreso a la frase que dice, la persona sabia debe tener entendimiento en su cabeza y coraje en su corazón para cumplir y observar la Torah. ¿Ya ven? La frase dice, Jejajam Enai. El sabio dice, Enai Berrosho. Los ojos, en el sabio, sus ojos están en su cabeza, o sea, en la inteligencia. Mira sus ojos, que están conectados con su cerebro. Fíjense, tenemos los ojos y es como el órgano más cercano a nuestro cerebro, ¿no? También el oído, la nariz, el habla, son órganos que tenemos muy cercanos
al cerebro, al intelecto. El sabio tiene sus ojos en la cabeza. Dice, Beamitz libo, y la valentía en el corazón, y tiene valor en su corazón. Acá lo traducen como coraje. Bakiborim. Y su corazón es fuerte, es valiente. Lishmor ulkayem dibretora, para observar y sostener de pie, o hacer que se sostenga de pie, dibretora, las palabras de la Torah. Bedibre sofrim, y las palabras de los sabios. Fíjense, esa palabra de los dibre sofrim no viene aquí en español. Las palabras de los sofrim, de los escribas, el que así se conduce es de los discípulos del patriarca Abraham. Mitalmidai Shel Abraham. Bueno, si un poquito estamos incursionando en el hebreo y ya damos nuestros primeros pasos para entender algo, se va enriqueciendo nuestra lectura. Cuando yo leí esta frase que el sabio tiene los ojos en la cabeza y el valor en el corazón, y se fortalece, ¿no?, para guardar, para observar y poner de pie las palabras de la Torah. ¿Cuántos de nosotros tendremos esa capacidad? Más allá de querer portar el título de sabio, nuestros ojos sí están en nuestra cabeza. Sí tendremos valor en el corazón. Seremos valientes para guardar, y no solamente guardar en el sentido de yo la estudio, para mí es muy preciada la Biblia, yo amo sus dichos, etcétera, sino también hacemos algo para que se demuestre que es la verdad, para sostenerla que es veraz. Eso es lo que hacen los sabios. Guardan la Torah y la demuestran. Que podamos hacerlo, está el tema este de transmitirla, incluso con los hijos. A veces se tiene que ser cruel con ellos, pero con la finalidad de ayudarlos, no por destruirlos. Y a final de cuentas Dios te va a decir, pues sí te dije que lo mates, pero ya que llegaste hasta aquí, no lo mates. Lo que yo quería saber es si tú me temes. Y ya vi que sí lo haces. Ya tenemos una perspectiva diferente de la historia de Abraham con Isaac, queriéndolo ofrecer. Y tanto que hemos escuchado, que es la figura del Mesías, que lo matan y va a resucitar y no sé qué tantas cosas. Yo siento que esa parte o esa interpretación no ayuda mucho, yo siento. Enfocarlo así me parece más productivo que hacer ver eso como que el Mesías muere y resucita. Yo creo que por ahí no va. Pero bueno, cada quien en este mundo, gracias a Dios, somos libres para pensar, para exponer lo que pensamos, sentimos y llegamos a esa conclusión. La Torá hay que estudiarla y actuarla. Eso es lo que hacen los sabios. Hasta aquí lo dejo, amigos y hermanos. Espero que haya sido edificante para ustedes este tema número 11. Ya agregué el título en hebreo para que ustedes pues lo conozcan. Avirut Lev. Coraje, valentía. Incluso la palabra Avirut la veía en un traductor pues, moderno. Se traduce como caballerosidad. Alguien que es respetuoso. Pero entendiendo el tema, pues no habla de eso, sino Avirut se ocupa en el libro de Samuel, también en la Torah aparece. Y se habla de un poder, de fortaleza, de mostrar que el corazón tiene poder, tiene fuerza para hacer algo. En este caso de corregir a alguien que lo necesita, pero pues luego no queremos porque nos vaya a afectar de otra manera. Hay que tener fortaleza y valentía para hacerlo. Bueno, gracias por su atención, amigos. Que Hashem los cuide y los bendiga. Hasta pronto.